Buenos días. Hoy les quiero contar por qué mi voto es por el sí. Desde lo que he estudiado en la solución de conflictos, para solucionar un conflicto solo tenemos una opción: querer hacerlo. Y en un conflicto de más de 60 años como el que lleva Colombia, la mejor solución es un acuerdo. Siempre que nos sentamos a negociar con el enemigo, con el que piensa diferente. Con los amigos se van a otro tipo de escenarios, no al de la negociación. Por eso, en la solución de conflictos, es muy importante conocer la dinámica de los conflictos. La violencia en Colombia, como la violencia en el mundo, pasa por 3 escenarios. El primer escenario es la violencia directa, las imágenes que nos duelen a todos, el dolor que vemos cotidianamente en las noticias, los hechos violentos que vemos conscientemente cada rato. El segundo escenario es la violencia cultural, y de eso sobran ejemplos durante esta campaña. ¿Cómo está nuestra cultura influenciada por la violencia, que preferimos seguir perpetuando la guerra que negociar con el enemigo? Lo tercero, dentro de la violencia, es que existen factores estructurales. Son esos factores estructurales los que han tenido al país en esta crisis durante más de 60 años. Son esos factores estructurales los que se entran a tocar en cada uno de los puntos del acuerdo. Algunos de los que no estamos de acuerdo, otros que sí, pero nos parece que cuando se sientan dos partes a hacer un negocio, en los acuerdos queda plasmado lo que los dos piensan bajo una relación de ganar-ganar. Es cierto, ganaron las FARC, pero también es cierto, ganó el gobierno y con ellos gana el pueblo colombiano. Frente a la elección política, habrán muchas cosas que discutirse. Frente a la viabilidad y la moral de los que vamos a votar y de los que van a ser elegidos, habrá mucho que hablarse en el país. Pero en este momento, en el día de hoy, nos preguntan si estamos de acuerdo o no con esos acuerdos. Yo personalmente estoy de acuerdo con los acuerdos. La no violencia me ha enseñado que lo primero que tengo que hacer antes de solucionar un conflicto es recoger información. Cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias, y las he estudiado a lo largo de todo este proceso de negociación de 4 años. Lo segundo que tengo que hacer es educar, y frente a eso el gobierno nacional y las FARC han hecho todo un proceso pedagógico a través de las redes que los colombianos nos hemos hecho ciegos y no hemos contemplado. Lo tercero que debo hacer es buscar el compromiso personal, y a pesar de las dificultades que se presenten a lo largo del proceso, el proceso debe avanzar, y así lo han demostrado, y por eso el 26 lograron firmar los acuerdos y hoy nos están convocando a ti y a mí a que los refrendemos con un sí o con un no. Lo otro que tenemos que aprender a hacer para la solución de los conflictos es negociar. La negociación no es más que acercarnos desde las diferencias que tengamos en los acuerdos, y esos acuerdos acercan a la población colombiana. Esos acuerdos alejan el uso de las armas para combatir las ideas, alejan el uso de las armas para obtenerse en el poder. El poder es soberano, por eso hoy nos están invitando a nosotros como constituyentes primarios a que digamos con un voto sí o no. Lo cuarto que tenemos que aprender a solucionar en los conflictos son las acciones directas. Y estos acuerdos presentan dentro de acciones directas una cosa muy importante. Hay mucha creatividad para llegar a la paz del país, mucha creatividad sin el uso de las armas y sobre todo algo que nos está faltando a todos: buena fe. Yo voto lleno de buena fe. Y lo último que pretende la solución de conflictos es la reconciliación. Me parece que por ahí vamos por buen camino. Es una solución, es un compromiso que cada uno de nosotros debemos dar para poder transformar este país. La no violencia y la opción de la paz es un modo de vida para personas valientes. Eso lo tenemos que acompañar desde la espiritualidad, desde las emociones, desde la inteligencia, porque realmente para poder vivir en paz o vivir en paces debemos ser muy creativos y enfrentar las injusticias. Y yo les digo la verdad, mi voto es por el sí, porque no aguanto más la injusticia de la guerra. La amada comunidad es el marco para el futuro. Me parece que Colombia ya está a tiempo de empezar un proceso de reconciliación. Colombia está a tiempo de empezar a mejorar las relaciones. Colombia está a tiempo a desarrollar todo el potencial de creatividad que tenemos los colombianos. Y Colombia está a tiempo, sobre todo, para que aprendamos a aceptarnos desde la diferencia. Hay que atacar las fuerzas del mal y no a las personas que hacen el mal.
Por eso es muy importante analizar las causas de este conflicto, brindar herramientas para que se puedan superar las malas actitudes de los que hacen la guerra y permitirles a tantos colombianos que empuñan un arma en el nombre del bien y en el nombre del mal, de que se reinserten a la vida civil y que hagan lo correcto. Tenemos que aceptar el sufrimiento sin pensar en venganzas por el bien de la causa. El sufrimiento, los que hemos vivido el conflicto directamente, hemos descubierto que el sufrimiento desde la fe se ofrece para un cambio de actitud, para un cambio de país. Y debemos ofrecer ese sufrimiento para poder permitir un crecimiento espiritual, no solamente personal, sino de país. Debemos de tener la meta clara, y al aceptar ese sufrimiento y no pensar en venganzas, esa meta clara es la reconciliación y la no repetición de lo que se ha venido dando en el país. Hay que evitar no solo la violencia física, sino también la violencia espiritual. Debemos también de parar la guerra. Debemos también con el sí parar las agresiones. Debemos con el sí parar el odio. Y sobre todo poner de prevalencia el principio del amor. Algo que nos hace falta a los colombianos. El que ama sirve y el que sirve y ama es feliz. No se preocupen que el universo está del lado de la justicia. Debemos de pensar con una sociedad diferente, con una sociedad equilibrada, con una sociedad justa, porque la gente y la naturaleza están del lado de la justicia. ¿De qué justicia me hablan? ¿De los que pagan cárcel? ¿A ustedes les parece que el salario mínimo en Colombia es justo? ¿A ustedes les parece que en una familia que tanto defienden algunos tenga que salir a trabajar todos sus miembros porque con la mitad del salario mínimo ni siquiera pagan una casa? ¿A usted le parece justo que los colombianos cobran lo correcto? ¿A usted le parece eso justo? ¿A usted le parece justicia la evasión de impuestos que hacemos muchos colombianos a diario? ¿A usted le parece justo la cantidad de corrupción que existe en el Estado y que cuando nos convocan a nosotros para algunos procesos caemos en ella? ¿A usted le parece justo los sobrecostos? A mí me parece, con todo el respeto, que es hora de pasar la página de la violencia con las FARC y empezar a pensar en un nuevo país. Por eso mi voto hoy por Colombia es por el sí, por mis hijos, para que mis hijos y tus hijos vivan en un país diferente. Por eso considero que el camino correcto es el camino de la no violencia. En el año 2000, las Naciones Unidas declararon el Decenio Internacional de la Educación en No Violencia para los niños y las niñas del mundo. El gobierno de Colombia no quiso acatar esa carta. Hoy estamos pagando las consecuencias. Ya es hora de empezar a educar a nuestros hijos en la paz, en la convivencia y en el amor. Sí hay un camino, la no violencia. Mi voto es por el sí.